webinar de hoy, claves para evitar los ciberataques en e-commerce, a cargo de nuestro conferencista Jan Vargas. Jan cuenta con experiencia de 10 años en marketing digital. Su formación como ingeniero de sistemas y desarrollador web le han permitido liderar ligeramente proyectos enfocados en la generación de la demanda online. Su recorrido profesional trabajando en grandes marcas en toda Latinoamérica, como Dell, LAN, P&G, Tigo, Melia, Decameron, entre otros. Actualmente es socio director de una unidad de marketing digital y de una incubadora de proyectos e-commerce. Actualmente Jan es docente de nuestro curso especializado de plataformas de pago online del Diplomado de Comercio Electrónico. Jan, pues no siendo más, te doy pues la bienvenida. Ya tú les contarás un poquito más a todos los asistentes sobre tu bio y ya pues te dejo entonces con ellos para comenzar la conferencia. Recuerda que estaremos 30 minutos. Muchas gracias, Natalie. Quiero dar el agradecimiento a Natalia Lisset por la introducción, la bienvenida pues a todas las personas que nos siguen. Para mí pues es un ejercicio muy interesante poder compartir un poco de la experiencia real de lo que ha sido estos años en términos de marketing digital y en términos de plataformas de e-commerce, que he tenido la oportunidad de participar pues muy activamente en no solo la gestión estratégica de la parte del lado de generación de demanda, sino que he tenido la oportunidad también de participar en el desarrollo técnico, estructural de proyectos de e-commerce, desde la parte tecnológica, la ejecución de campañas, pero también en la parte de la gestión ya de las compras, la gestión de pedidos, de clientes, que es uno de los elementos más complicados cuando uno se enfrenta a temas de e-commerce, que uno en términos generales siempre tiene el sueño de vender por internet, de entrar al mundo y cuando se enfrenta a la realidad, empieza uno a encontrar que el tema no era tan sencillo, tan simple como uno hubiese querido. Entonces, pues muy chévere poder compartir un poco de esa experiencia en este webinar y más adelante muchos más detalles en el diplomado de manera más específica. Si tienen preguntas, entonces Lizeth, Natalie, porfa, me dejan saber para irla gestionando o de pronto lo vemos hacia el final de la conferencia. Vamos a ver aquí cómo comparto mi pantalla. Sí. Hola Jan, ya estamos viendo tu pantalla. ¿Sí? Ok. Sí, ya la ¿La ves estamos viendo. completa? Ay, sí, ahora sí ya la estás viendo completo y te confirmo, al final te estaré dejando saber las preguntas. Perfecto. Bueno, cuando hablamos entonces de seguridad para e-commerce, normalmente tenemos que mirar el mundo desde la perspectiva de, infortunadamente hay que verlo desde la perspectiva de los que intentan hacernos fraude. Cuando salimos a internet tenemos que estar completamente seguros que vamos a tener un alto nivel de intento de fraude en donde los mafias, porque realmente no son hackers solitarios en donde estén intentando hacer un fraude de manera independiente, realmente son grupos muy especializados con unas habilidades muy fuertes y unos conocimientos técnicos y de las plataformas y de los modelos de validación de transacciones, y tenemos que estar muy al nivel, de ellos, que no deben tomarnos por sorpresa. Realmente es exactamente igual como la seguridad que uno debe tener en una oficina, en un local. Tengo que tener ciertas condiciones mínimas de seguridad. La idea es no pasárselas. Aquí lo que hice fue tratar de generar un recuento basado un poco de la documentación que hay, pero también sumándole unos elementos de la experiencia propia de estos proyectos. Bueno, vamos a ver, espero que les guste.
cualquier información adicional, cualquier profundización de cada uno de los temas. La idea es que lo sigamos viendo en siguientes oportunidades y en él pues lo veremos todos en detalle en el diplomado. Entonces, la primera pregunta que uno se hace cuando se plantea esto es, ¿qué tan grave es la situación? ¿Realmente es justificable el miedo, la inseguridad, la preocupación? Entonces, la pregunta, digamos en términos generales, ¿cuál es la tasa de fraude en compras por Internet? Y de esa manera uno trata de cuantificar más o menos el riesgo al que está expuesto. Según cifras oficiales de las diferentes plataformas, vemos que PayU oficialmente dice que 0.8% de sus transacciones son sujetas a fraude. Normalmente y PayPal 1.1, que normalmente son PayPal es una herramienta de las más seguras del mundo por sus protocolos de validación de la identidad de las cuentas que se crean. Y en términos de las general de las franquicias de tarjeta de crédito, pues ya estamos viendo un porcentaje un poquito más alto cuando me enfrento directamente a todo lo que es solo el segmento de tarjetas de crédito. PayU tiene, digamos, un porcentaje más bajo porque tiene diferentes opciones de pago que no son tan susceptibles a fraude, como el tema de pago por PSE con tarjeta de débito, pagos presenciales en Baloto, Efecti. Esto hace que la tasa de fraude en PayU sea más alta porque pues no me estoy dependiendo, mis opciones de pago no están dependiendo 100% de tarjeta de crédito, que es donde vemos el porcentaje más alto. Ahora, estos números en términos, digamos, de porcentaje parecen muy pequeños, pero cuando vamos a ver el volumen de compras en Internet en Colombia y vemos cómo ha venido creciendo de manera vertiginosa, más o menos un 40, 50, 40, 45% el crecimiento en el volumen de compras en Internet en Colombia. Ya estamos hablando para el año anterior de 4.680 millones de dólares al año. Estos números ya nos empiezan a preocupar. Cuando hago una matemática simple y digo 4.000 680 millones de dólares al 1%, si era un promedio entre todas las plataformas, estamos hablando de un mercado muy interesante para los interesados en hacer fraude de diferentes maneras o estrategias. Estamos hablando de un mercado para ellos potencial de 140.000 millones de pesos, ya ha convertido esto a pesos colombianos. Entonces ya el 1%, ya cuando lo veo al inicio y al principio, digamos que las plataformas como PayU tratan de mostrar un porcentaje pequeño en función de no generar terror, de no generar angustia, de no generar inseguridad, de que las personas sigan confiando tanto como cliente como vendedor en las plataformas, en el e-commerce como un canal de venta importante. 0.8 parece poco, pero ya cuando lo veo en términos generales totales de la cifra, pues es un mercado muy importante, muy atractivo y es muy importante que estemos al tanto y tengamos todas las áreas cubiertas, que es un poco el resumen que vamos a ver en adelante. Entonces, ¿en dónde se dan las tasas de fraude más alta? Y esto se da en casi todo el mundo, en estudios en Estados Unidos, en España, en México, que están mucho más avanzados. Vemos que en sitios web de empresas pequeñas y medianas. Es ahí donde los ataques se dan de manera más recurrente. Esto debido a algunas razones como que debido a los bajos presupuestos de desarrollo, a los bajos presupuestos de los proyectos, se usan tecnologías gratuitas, se usan plataformas en donde yo puedo montar mi plataforma, mi catálogo en línea, donde puedo montar mi página web, y son herramientas tecnológicas o de desarrollo que son que tienen ciertas vulnerabilidades, a diferencia de tener la posibilidad de contratar una plataforma como la que tiene un Jumbo, un AFNAF, un Toto. Son compañías que tienen plataformas que de entrada la sola plataforma te puede estar costando 10, 20 mil dólares el solo setup.
en este tipo de proyectos medianos y pequeños tengo que ir a proyectos escalables muy pequeños donde tengo que comprar plataformas o preferiblemente gratis o de 10, 20, 50, $100 por mes. Entonces, este tipo de plataformas generan ciertas oportunidades para estos, digamos, expertos en tecnología también web que utilizan ese conocimiento no para vender, sino para generar los fraudes. Entonces, esa información está abierta al público, se sabe las herramientas, cuáles son sus debilidades, pueden probar, generar sitios de prueba y empezar a hacer pruebas especializadas en ver cómo ataco un PrestaShop, cómo ataco un Shopify, cómo ataco a cada una de las herramientas. Estas herramientas pues van avanzando y van teniendo pues digamos como los parches o las actualizaciones de seguridad, pero pues mientras eso pase, mientras yo llevo en mi tienda a un estado de maduración, pues voy a estar sujeto a ese tipo de opciones o de posibilidades. Este tipo de compañías además pues tienen una poca experiencia antifraude y mucho menos en fraude en Internet donde hay que aprender cuáles son las principales técnicas, hay que tomar los entrenamientos de cada una de las plataformas, conocer cuáles son las variables de riesgo. Entonces se requiere un entrenamiento muy fuerte en términos de cuáles son las técnicas más frecuentes y sobre todo cómo van avanzando mes a mes, semestre a semestre, porque esto es como los virus, por eso necesito una actualización de mi antivirus, porque todos los días salen, aquí también hay nuevas técnicas y nuevas herramientas diseñadas para esto. Las compañías o los sitios pequeños también vemos que tienen una mayor urgencia por vender, una urgencia en el sentido en que son proyectos piloto que tienen poco nivel de financiación que le permitan tener un nivel de maduración, sino que hay que empezar a generar resultados en el corto, mediano plazo y pues digamos que estos aprovechados de estas situaciones se aprovechan justamente de esa urgencia, de esas ganas de vender, de ese hágale que ahí vemos muy latinoamericano, muy colombiano de decir ahí vamos corrigiendo en el camino, entonces es uno de los elementos importantes. Y otro de los más importantes es la vulnerabilidad al nivel legal. Normalmente las compañías pequeñas y medianas pues no tienen equipos legales muy fuertes, lo tienen que contratar por horas. Entonces esto hace que en el momento de un litigio, en el momento de una investigación más profunda, de un fraude recurrente, pues los costos de lograr tener las pruebas, hacer todo el seguimiento a nivel legal, pues es tan alto que de pronto el nivel de fraude o la cantidad de fraudes no da ni siquiera para pagar la investigación y el apoyo legal que eso requiere. Entonces, todos estos elementos son los que hacen que los sitios web de las empresas pequeñas y medianas sean los más atractivos para la búsqueda de temas de fraude y por eso tenemos que ser mucho más eficientes y mucho más como empresarios de pequeños y medianos negocios de e-commerce, ser mucho más eficientes en la búsqueda de esas oportunidades. Entonces, en una tasa real, ya no hablando de términos de la industria del 1%, basado un poco en la experiencia de los proyectos de los que he hecho parte, de los que he tenido pues, la oportunidad de trabajar, quise hacer aquí un pequeño escenario un poco más real para ver la dimensión del riesgo y del por qué el compromiso con el tema de seguridad. Si yo tengo un proyecto de venta de 500 millones de pesos, yo podría estar calculando no un 1%, yo debería estar calculando más o menos un 10% de intentos de fraude que podrían llegar a ser efectivos si no tengo cubierto todas las áreas. Ya estamos hablando de que el 10% puede llegar a ser el 50 o más de mi porcentaje de utilidad de ventas y estamos hablando ya de una cifra muy grande para mí como negocio pequeño, mediano, tener una cifra de fraudes por encima de los $20,000, o sea, 50 millones de pesos colombianos, pues es un número muy grande y ya me hace que mi negocio de pronto no empiece a ser tan rentable o tan beneficioso en términos de el retorno. Entonces, a nivel de la clasificación de los ataques más comunes, quise
dividirlo en tres para poderlos estudiar de manera separada y analizar un poquito los objetivos que uno debería tener o que debería tener cubierto en cada área. Entonces, el primero son obviamente los tradicionales suplantación de identidad, donde es normalmente la mayor parte de los ataques se basan en la facilidad de las ventas no presenciales de poder tener toda la información referente a una persona o a un método de pago de esa persona y poder utilizar esa información para lograr generar una venta que sea efectiva, que pase todos los filtros de seguridad, que ellos reciban el producto y tener, pues digamos, todo el beneficio del anonimato detrás de la venta no presencial. El siguiente está digamos que, perdón, me devuelvo a la suplantación de identidad. Esto normalmente pasa fuera de nuestro control, está en temas completamente de la seguridad que los usuarios y los bancos están trabajando para incrementar la seguridad y los protocolos en ese sentido. Luego viene lo que pasa en mi sitio web, es el sabotaje o la búsqueda de debilidades de mi sitio, de mi proceso, de mis herramientas que me están haciendo de manera frecuente, aún clientes que parecen recurrentes, que parecen buenos, pueden llegar a estar haciendo análisis de mis protocolos de seguridad para hacer un sabotaje tecnológico o un robo de información confidencial que se puede dar tanto desde afuera, a través de diferentes herramientas, como desde adentro de la misma organización si no tengo los protocolos adecuados. Entonces, es muy importante conocer cada uno y estar súper pendiente de cada uno de los elementos y hacer una lista de chequeo de todos los temas que tienen que ver con la operación en general de mi operación. Entonces, vamos a ir viendo uno por uno. Los ataques más comunes a nivel de suplantación de identidad, pues claramente transacciones con tarjetas de crédito robadas o clonadas, que es seguramente el modo más alto de transacciones fallidas o de intentos de fraude a través de Internet. El siguiente son los soportes falsos de consignación o transferencia. Esto lo hemos visto y lo hemos visto tanto en transacciones de tarjeta de crédito robadas, clonadas o falsas, con soportes falsos de consignación con una habilidad y una alto nivel de calidad en la ejecución de estos soportes falsos. Es increíble la capacidad de desarrollar esto de manera muy eficiente para ellos, en donde los elementos que presentan pues son tan creíbles que uno tiene que tener pues digamos una malicia y una desconfianza natural incluso de clientes que hayan venido siendo recurrentes en pequeñas cantidades y que de un momento a otro empiezan a pedir cantidades más altas porque digamos que funciona bastante alto. Y otro que es muy importante es la suplantación de personas en cargos muy altos en grandes compañías o entidades gubernamentales. Entonces son llamadas, son correos, son solicitudes de cotización de diferentes entidades del gobierno, donde llama el coronel del batallón X en la ciudad X que necesita 50 máquinas y 20 tablets. Es muy normal que ese tipo de opciones o de ataques se den. Es muy común que busquen nuestra gana o como hablaba anteriormente, la necesidad de vender, las ganas del vendedor, el equipo de ventas, de cumplir sus metas, de subir los números, hace que a veces como que no se evalúen este tipo de propuestas desde una perspectiva un poquito más desconfiada, por decirlo así, menos emocional y un poquito más racional. Hay que entrenar, bueno, vamos a ver más adelante, hay que entrenar a nuestro equipo en ese sentido. Entonces, ¿cómo contrarrestarlos? En términos de suplantación de identidad, pues lo primero y fundamental es conocer
muy en detalle cuáles son las opciones de seguridad y los filtros antifraude de cada una de las pasarelas de pago. Entonces, PayU tiene cosas muy interesantes a nivel de antifraude y tiene información que es muy valiosa, que uno tiene que aprender a manejarla. PayPal, todos tienen una serie de calificación del riesgo de cada transacción. Entonces, cada transacción en la pasarela de pago, indiferente que haya salido aprobada, tiene un nivel de calificación en el riesgo. Entendemos claramente que al salir a hacer nuestro proyecto de e-commerce estamos saliendo a correr algunos riesgos y tenemos que aprender a controlar y a manejarlos. Entonces es muy importante tomar todos los entrenamientos, saber muy bien en detenimiento cuáles son los riesgos y las calificaciones de cada uno de los riesgos. A nosotros en los proyectos en los que hemos trabajado, el entender y aprender esto sin confiarnos en simplemente el informe de la plataforma de aprobado o no. Hemos aprendido que a pesar de eso, revisamos los filtros, los informes de seguridad y aprendemos a evaluar un poco los niveles de riesgo. Esto ha hecho que reduzcamos en un muy buen porcentaje los fraudes, porque en la medida que a mí la plataforma me sale aprobada y termina siendo un fraude, de alguna manera hay un alto porcentaje de seguridad de que la plataforma, la pasarela de pagos me va a responder por ese dinero, porque pues finalmente la plataforma me aprobó la transacción. Pero el problema es si se da muy recurrentemente, si se da, cuánto tiempo se va a demorar el proceso de demostrar que yo sí hice los despachos, que yo sí hice todo el proceso normal. Entonces entra una cantidad de tiempos y de procesos para lograr demostrarle a la plataforma de la pasarela, sea la que sea, demostrarle que finalmente sí fue un fraude y que la plataforma debería asumir el costo. Esto tiene obviamente unos seguros, pero también es un riesgo y es un tema administrativo. Es mejor, digamos, conocer en términos muy detallados qué significa cada calificación y al final uno mismo tomar la decisión internamente si despachar o no un producto y solicitar una revaluación de cada transacción. Nosotros, digamos, en algunos proyectos esto nos sucedió. Tuvimos unas transacciones que salieron aprobadas y terminaban siendo fraude. Por suerte las identificamos, no las despachamos, las enviamos a segunda revisión y en la segunda revisión nos dieron, oye, sí, eso está muy sospechoso, no la despachen. Entonces ahí hay que entrenarse bastante bien. Y vamos al tema de la doble validación que estaba mencionando para transacciones grandes, transacciones repetitivas, transacciones de productos de valor muy alto. Nosotros en los e-commerce que he estado trabajando veíamos que estas normalmente uno tiene un rango de productos en los que tiene una dinámica normal de ventas y hay unos productos que uno tiene adicionales y de un momento a otro empieza a vender en teoría muy seguido productos de alto valor, como, no sé, portátiles de muy alto costo. Ahí es donde, digamos, esa doble verificación es fundamental para que yo evite tener estos riesgos y lo controle. La verificación de los compradores sospechosos. Siempre que entra un nuevo cliente, un nuevo comprador, necesito evaluar algunos y en esto entra un entrenamiento muy fuerte a mi equipo interno, en donde empieza a detectar esos comportamientos o eleve las preguntas adecuadas. Es un cliente internacional, nos ha pasado también con clientes, supuestos clientes que están supremamente de afán y se ponen de muy mal genio porque no les han enviado la propuesta, porque no han enviado la dirección el número el número de cuenta para hacer la consignación, que necesita las 50 máquinas ya, que si no entonces lo compra con otros. Entonces hay que también de nuevo volver a ser un poquito más prudente con este tipo de casos, tomarlo con mucha serenidad, hacer el doble filtro, la validación y revisar, hacer un doble chequeo, porque después de que yo despacho el producto, entrego, digamos, el bien, de ahí en adelante hay un alto porcentaje de opción de pérdida
o si recupero el dinero va a ser en un proceso supremamente largo y complicado. El sabotaje tecnológico. Entonces, cuando en los anteriores tengo que estar muy pendiente, conocer las direcciones de entrega, analizar, digamos, como todos los elementos. En términos de sabotaje tecnológico, hay herramientas que me permiten o que le permiten a estos hackers hacer sobrecargas a los sitios web, es decir, generar una cantidad de un volumen de tráfico, un volumen de visitas muy alto a diferentes secciones, al home, se intentan loguear, intentan hacer compras recurrentes a través de plataformas. Entonces es muy importante y aquí es donde las herramientas gratuitas normalmente fallan un poco en la habilidad de manejar este tipo de situaciones. Y esto lo que hacen es búsqueda de las vulnerabilidades que tienen en el sitio. Intentan instalar códigos maliciosos, no solo para el cliente, para hacer, digamos, un robo de su información confidencial, para monitorear qué hacen en su página web, en otras páginas web, en esta, sino también para el que la maneja, porque al estar entrando en contacto con la página, puede que esa vulnerabilidad esté también del lado del administrador del e-commerce y eso hace pues obviamente que ellos tengan más información, cambien los contenidos, pueden cambiar los textos, en algunos casos pueden llegar a cambiar los precios y automáticamente hacer transacciones con precios más baratos de un producto instantáneamente. Entonces, esto pues digamos que es muy importante y pues lo que hablábamos o que se usa hace muchos años en términos de vulnerabilidad de los sitios web, que es la fuerza bruta, son herramientas que buscan diferentes opciones, atacan de manera recurrente y de manera muy fuerte nuestros filtros y nuestra tecnología para encontrar en qué momento hay un quiebre en el sistema de seguridad. Y el espionaje pasivo en la red, pues es muy común que estos códigos lo que hagan es no generar ningún ruido, no generar ningún cambio en contenido, no generar ninguna modificación sobre transacciones, sino que simplemente están recopilando información de clientes y tomando esa información pues para vulnerar, digamos, las opciones. Al ser un cliente recurrente, se supone que yo ya confiaría en esa persona para las siguientes compras, entonces la idea es aprovecharse de esa información para lograr generar y engañar el sistema. Entonces, ¿cómo contrarrestarlos? Es muy importante utilizar un hosting de alta seguridad especializado en e-commerce. Normalmente, de nuevo, por temas de costos, las personas terminan montando su plataforma de e-commerce en hosting de alguna manera económicos, ilimitados, con muchos beneficios por costos muy económicos y ahí en eso me enfrento con varios problemas graves. Uno, el tema de la velocidad, en términos de e-commerce yo estoy necesitando plataformas que realmente me den una velocidad, que me permitan hacer redundancia de servidores, que me permitan tener, digamos, procesamiento extra, caché en los servidores de manera redundante, que mi página no se me caiga si el servidor primario se detuvo, porque pues una página de e-commerce que presente este tipo de cosas o a nivel de mobile que sea lenta, pues digamos que no me va a brindar y normalmente los que son muy lentos son muy deficientes a nivel de seguridad. Adicional a esto que tengo mis herramientas, necesito conocer y mantener un análisis permanente de las fuentes de visitas al sitio web y una generación de alertas automáticas. Normalmente uno entra a su Analytics, se lo conoce, sabe, tiene que aprender cuáles son sus fuentes recurrentes, de dónde está llegando tráfico basura, de qué países está llegando tráfico sospechoso, de Rusia, de China, entonces empiezo a tener que estar monitoreando de manera muy frecuente y lo bueno es tener herramientas que me generen alertas automáticas, es decir, si el tráfico referido de ciertos sitios, de ciertos lugares, en ciertos momentos del día supera mis estándares normales, me llegue automáticamente un correo electrónico donde pueda estar monitoreándolo y estar atento a resolver un ataque o un intento de búsqueda de vulnerabilidad por fuerza bruta de manera inmediata.
Las pruebas avanzadas de detección y corrección de fallas técnicas. Yo tengo que analizar mi sitio como si yo intentara hackearlo. Normalmente uno es como muy confiado, uno lo navega, uno lo prueba en su celular, en su computador, le dice a los amigos, a los de la oficina, lo está monitoreando, pero realmente yo necesito tener una prueba avanzada, conseguir, o lo hago yo mismo, o conseguir un experto que intente hackear mi sitio, que intente vulnerar la seguridad. Esto pues puede costar o pues, tiene, digamos, unos procesos, pero es muy importante estar muy seguro y estar, digamos, anticipando este tipo de situaciones. Y obviamente otro costo que le lance al proyecto y es el tema de los certificados de seguridad SSL. Normalmente parecen una, un tema solamente del lado de la pasarela de pagos, es decir, pues si la pasarela de pagos tiene SSL, pues ellos lo pagan, tienen su certificado y ellos confían yo confío en que ellos van a hacer bien su trabajo. Esto definitivamente es un costo que es muy importante incluir en nuestros desarrollos, y es que toda la parte que sea de login, toda la parte que sea de información del usuario, de su dirección, todo ese tipo de información esté esté toda a través de encriptación por SSL. Entonces estos, digamos que son los temas tecnológicos. Ya vimos al inicio temas de proceso, temas de aprender cómo funciona, que es, digamos, como la primera parte. Es mucho de entrenamiento, mucho de evaluación, mucho de tomarlo con calma, de evaluar muy bien qué es lo que estoy vendiendo, a quiénes les estoy vendiendo, y basado en esos estándares detectar cualquier variación. El siguiente es tener mis herramientas tecnológicas completamente cubiertas. Tengo que incurrir en unos costos que son completamente necesarios y fundamentales. Y luego viene el tema del robo de la información confidencial. Aquí normalmente también en las pymes se falla mucho, a diferencia de las grandes empresas, donde hay protocolos de seguridad en términos del manejo de la información confidencial de los clientes, de los pedidos, de las direcciones de entrega, de los números de cédula. O sea, toda la información referente al cliente pasa de mano en mano desde el momento de la compra hasta el momento del despacho de producto dentro de la organización. Y como hablábamos inicialmente, estas mafias buscan vulnerar el proceso también desde el punto de vista administrativo. Entonces, si soy una plataforma que ya estoy reconocida, que ya tengo, digamos, un volumen de ventas, sí estoy también siendo susceptible a que estos mafias o estos grupos empiecen a llevar clientes a nuestras oficinas, empiecen a conocer a las personas, empiecen a escuchar un poco cómo son mis procesos. De pronto me compran uno o dos productos como parte de su proceso, pero también empiezan a detectar, ya no desde el punto de vista tecnológico, sino desde el punto de vista interno, cómo son mis procesos y cómo es mi manejo de información. Entonces, fundamental, virus, anti-malware, spyware, en todos los equipos que accedan a las plataformas de e-commerce, de pagos, etcétera, pero en las licencias, bueno, esto es, digamos, como lo que pasa. Se instalan cosas, los vendedores o las personas administrativas normalmente no son muy conscientes de lo que instalan en su computador. Van instalando cuanta cosa, gráfica, regalo, plugin que les facilita, que les regala cosas sin saber realmente qué es lo que están instalando en sus equipos, y pues están vulnerando completamente la seguridad desde el interior de la organización. Fallas en el interior de la seguridad física, normalmente también en las organizaciones pequeñas los equipos de tecnología o son outsourcing o son pequeños o no tienen, digamos, los protocolos necesarios a nivel de seguridad de mi información. Y las fugas internas de información delicada. Aquí digamos que y en esto sí ya uno incurre en temas legales delante del cliente. Cuando no soy capaz de controlar, guardar, salvaguardar la información que el cliente me dio
como confianza puesta en mí como plataforma, su número de cédula, nombre completo, dirección, teléfono, o sea, ya son 5 o 6 datos de los 8 que se necesitan para hacer una compra en línea. Entonces es fundamental que eso se maneje realmente con seriedad. Entonces, ¿cómo contrarrestarlos? Antivirus y spyware reconocidos en versiones pagas. Normalmente las organizaciones tienen el antivirus de moda gratis, que supuestamente cubre todo y que además no pago y lo renuevo cada vez que quiera, pero pues con sus grandes huecos de seguridad a nivel de protección de la información. El acceso restringido a la red física inalámbrica normalmente se le da a los visitantes, a los clientes en las reuniones, el acceso a la red inalámbrica, a la misma red que todos usan, sin tener una red para visitantes, una red inalámbrica, una red física para el manejo interno de manera separada y al darle acceso a las personas, no sabemos exactamente esas personas qué estén haciendo con esa información en términos de, al tener el acceso, pues prácticamente podrían empezar a buscar opciones de rastreo. Y a nivel de los niveles y las políticas internas para el manejo de la información confidencial, pues se necesitan los contratos de confidencialidad con mi equipo comercial, con el equipo administrativo, se necesitan tener niveles de acceso a la información, no todos los vendedores deben tener acceso a la información de pedidos y de los clientes, más allá de los chats, de los correos electrónicos, del pedido en sí. Entonces deben existir unos niveles, normalmente en los equipos pequeños hay 1 o 2 vendedores online que manejan toda la información, correos electrónicos, información de pedidos, información relacionada con los datos privados de cada una de las personas. Entonces normalmente es demasiada información para un pequeño grupo de personas. Es un poco complicado a nivel administrativo en los equipos pequeños tener esos niveles, pero realmente es importante o es mejor hacerlo antes de llegar a tener, pues digamos, problemas que después vayan a ser mucho más costosos que los costos que me ahorré al inicio del proyecto por no tener todas estas áreas cubiertas. Me ahorro una serie de costos, saco el proyecto como un proyecto piloto que se va sosteniendo, pero ¿qué pasa si antes de la maduración, en los siguientes 3 meses, 6 meses o el primer año, estoy teniendo fraudes por cobrar o fraudes perdidos de 10-15% de mis ventas, termina no siendo un proyecto realmente rentable, termina habiendo desmotivación de los socios, del equipo de ventas, termina habiendo mucho desánimo, mucha desconfianza de todos los clientes, de todos los proyectos, entra mucho nerviosismo, mucha angustia de que si esta venta, si será efectiva o no, entonces será que si la despacho o no. Entonces hay que, digamos, manejarlo desde una visión muy amplia, muy global, con la tranquilidad y la seguridad de que van a haber los ataques, de que tengo cubiertas todas las áreas, de que tengo cubiertas, voy a volver a las 3, de que tengo cubiertas todas el entrenamiento de plataformas y conocer cuáles son los alcances en términos de porcentajes de cubrimiento y nivel de riesgo de cada una de las plataformas. Tengo que tener cubiertas todas mis áreas de tecnología completamente evaluadas, completamente confiables y tengo que tener todo mi control interno de protección de datos y evitar cualquier fuga de información por parte del equipo comercial o administrativo en cualquier, pues, digamos, pase del tema de e-commerce. Pues este es, digamos, un breve resumen de todo el amplio espectro de temas que tengo que tener y que son claves evaluar en cada una de las áreas del tema de e-commerce. La idea es que podamos en mucho más, en una
en una evaluación mucho más profunda de cada uno de ellos, entrar a conocer las plataformas, entrar a conocer un poco más de las estadísticas, entrar a conocer los beneficios, ventajas y desventajas de cada una de las plataformas, de cada una de las herramientas que hay para hacer análisis de vulnerabilidad de los sitios web. Es mucho del entrenamiento que viene en el diplomado, o en el curso que hace parte del diplomado, es entender todos estos elementos de manera mucho más detallada y sobre todo usar información, digamos, privilegiada de las plataformas, un poco, pues obviamente de manera anónima, pero puedo compartir análisis mucho más detallado de los casos, de cómo se manejaron, cuáles son los porcentajes, digamos, de calificación en cada uno de los riesgos. La idea es que podamos ver esto en el diplomado. Espero pues que esta breve introducción haya sido de información valiosa. Sé que es muy general, quisiéramos tener mucho más tiempo, quisiera tener más tiempo para profundizar. Los dejo entonces a las preguntas. Si quieres entonces tomar de nuevo eh, el control de la presentación, Hola, Natalie. Jan. Hola.